sublime gracia del Señor. Continuamos con la clase de premembresía, con nuestro nuevo horario. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema sobre el distintivo puritano, específicamente hablando. ¿Qué estamos viendo? El principio regulador de adoración, la perspectiva puritana de la adoración religiosa. Hemos visto varias cosas, no me voy a detener en eso, vamos a avanzar hoy. La semana pasada analizábamos superficialmente el primer párrafo del capítulo 22 de la Confesión de Fe de Londres. ¿Cuántos trajeron la Confesión de Fe? Tienen que traerla porque algunos temas tocan lo que la Confesión de Fe enseña. Hoy vamos a hablar, a seguir tratando con la Confesión de Fe de Londres. Recuerden que el primer párrafo nos dice que la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Entonces nuestro Dios, a través de su creación, a través de las cosas visibles, da testimonio de quién es Él y de uno de sus atributos, que es su gran poder. Romanos capítulo 1. Ese Dios poderoso merece ser creído, alabado, temido. Si Dios no hubiera dado ninguna otra revelación, ya de por sí, por defecto, Él merece que su creación le alabe y le adore, su creación humana, ¿no? Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Pero como el ser humano es una fábrica de ídolos, pues tenemos la tendencia siempre a añadirle o a quitarle algo de lo que Dios ha revelado, para nuestro acomodo, para nuestro gozo, para nuestro deleite personal y subjetivo. Somos muy subjetivos en la adoración a Dios, pero el Señor dice: no, yo ordeno cómo debo ser adorado. Y eso no obedece la adoración a Dios a la invención del hombre, ni a las sugerencias de Satanás, ni a los gustos. Eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero quiero que quede supremamente claro que en la iglesia de Dios las cosas no se hacen como a la gente le gusta, sino como Él lo prescribe en las Sagradas Escrituras, porque Él es Dios. Así de sencillo, Él es Dios. Bueno, hermano, ¿y por qué en la vida cotidiana no es así? Bueno, porque nuestra vida cotidiana, si bien se desarrolla en el marco de lo que Dios ha establecido en su palabra, no se desarrolla en el marco del contexto de la iglesia local. Entonces, en ese aspecto tenemos que hacer una separación. Una cosa es la vida de la iglesia local y otra cosa es nuestra vida cotidiana. Si bien la cosmovisión reformada, por tanto cosmovisión bíblica, nos enseña que nosotros somos creyentes 24/7, donde quiera que estemos, el Señor ha regulado de manera especial el comportamiento del creyente en el contexto de la adoración oficial de la iglesia, cosa que no hace en el comportamiento del ser humano cotidiano. Él nos ha dado mandamientos, nos ha dado preceptos, pero muchas de esas cosas se las deja para que nosotros, guiados por el Espíritu Santo y haciendo buen uso de nuestro discernimiento, tomemos decisiones. Por ejemplo, yo no creo que nadie se haya puesto a orar esta mañana a preguntarle a Dios de qué color quería que nos pusiéramos los calzoncillos. Eso es inaudito. ¿Sí? O si me tomo el café de un solo sorbo o me lo tomo de a
a poquito. ¿Quién lo hizo? Nadie. En esas cosas Dios no las regula. Él lo deja todo en el marco de 1 Corintios 10:31. Si bien coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces el principio que regula la vida del creyente no es el principio regulador de adoración, es el principio de la gloria de Dios. Lo que voy a hacer glorifica a Dios, sí, hagámoslo. Que es lo que vimos, si recordarán ustedes, cuando hablamos de la libertad de conciencia, ¿sí recuerdan? La libertad de conciencia, que habían 4 cosas que me daban luz verde para hacer algo, ¿cierto? La primera de ellas, ¿cuál era? ¿Sí recuerdan? No. Primero, no. Sí se responde por usted. Si lo dice la Biblia, lo debo hacer, ¿sí? Para la gloria de Dios en primer lugar. El primer lugar es la gloria de Dios. En segundo lugar, el bien de mi alma. Tercero, la opinión de los incrédulos. Y cuarto, la edificación de los creyentes. Si lo que yo voy a hacer cae dentro de estas 4 categorías o respeta estas 4 categorías, pues tengo luz verde de hacerlo. La Biblia no le dice al hombre qué color se debe vestir, pero si eso no viola la gloria de Dios, no va a dar más testimonio, lo puedo hacer, tengo libertad. Por eso se llama libertad de conciencia. Ustedes recordarán que cuando estudiábamos este tema, yo les dije que prestáramos atención porque este tema y el tema del principio regulador iban de la mano. Y de la buena comprensión del tema de la libertad de conciencia también depende el tema de la adoración religiosa. Para entender que Dios afuera, cuando la persona no está en el culto de adoración, cuando no está dentro del marco de las reuniones oficiales de la iglesia, Dios no regula el comportamiento del hombre de forma tan explícita como si lo hace en el culto, como si lo hace cuando la iglesia se reúne de forma oficial. Pero el culto es algo especial. Cuando la iglesia se reúne es algo especial y Dios nos ha dado directrices que debemos respetar en ese sentido. Entonces, afuera tenemos luz verde, ¿sí? Pero en la iglesia tenemos luz roja. Afuera tenemos luz verde para hacer aquello que la Biblia no prohíbe, siempre y cuando, vuelvo y les repito, esté dentro de estas 4 categorías que acabamos de mencionar. Pero en la iglesia es una luz roja, como cuando uno va en un trancón, uno no va acelerando, uno va ¿a qué? Acelera y frena. Acá no podemos agarrar y acelerar a nuestro gusto, no. Acá tenemos que ir despacio y frenando para ver, bueno, esto Dios lo ordena, esto Dios lo ordena, esto Dios lo ordena. Entonces esa es la respuesta a una posible pregunta que pueda surgir. Vamos al párrafo 2 de la confesión de fe. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. ¿A quién ha de tributarse adoración en el culto congregacional? A Dios. Entonces, cuando una persona viene y dice no me gustó el culto, está en un error. Cuando una persona dice no me gustaron los cánticos, está en un error. Digo acá, pues uno puede ir a cualquier otra iglesia, a otra congregación que no sea de sana doctrina y no tiene todo el derecho a decir no me gustó, pues porque lo que hacen desde que abren el micrófono hasta que terminan es ofender a Dios. Con su falsa adoración, con su falsa devoción, con su falsa predicación. Pero cuando se procura hasta lo humanamente posible de agradar a Dios conforme a su palabra, nadie tiene derecho a decir no me gustó. ¿Por qué razón? Porque la adoración no es para el pueblo, los cánticos no son para el pueblo, son para Dios. Son para Dios. Venimos a este lugar a adorar a Dios, no a exaltar la autoestima ni a promover el ego de nadie. Acá el
protagonista principal se llama Jesucristo. Y nadie le puede robar el papel protagónico. Nadie le puede robar a él el crédito ni la gloria en medio del culto congregacional. Entonces la adoración debe ser dada solamente a Dios. Absolutamente a Dios. Dice que ni a los ángeles, porque en otro tiempo se adoraba a ángeles, a los ángeles eran intercesores. Hoy en día también hay algunas sectas que adoran a los ángeles, incluso hay una pseudociencia, ¿sí?, que trata ese estudio, pero absolutamente nada de eso tiene respaldo bíblico. Ni a ninguna otra criatura, el apóstol. Y entonces la gente se reúne a ver al apóstol. Allí cruzando el puente por los lados del hospital Erasmo-Meos hay un apóstol y las personas van allá a ver al apóstol, a oír la sabiduría del apóstol y a oír las supuestas blasfemias proféticas de este apóstol. Supuestas no, sus blasfemias proféticas. Pero el pueblo de Dios no se congrega a eso, el pueblo de Dios se congrega a oír la palabra de Dios y a adorar al dador de esa palabra. Desde la caída, porque antes de la caída no había mediador, no había necesidad, no había pecado en el mundo. No había pecado en el mundo, entonces no era necesario un intercesor entre Dios y los hombres, no era necesario un sacerdote. Dios tenía comunión con el hombre en el huerto del Edén. Por eso la confesión dice, y desde la caída, no sin un mediador, es decir, desde que Adán cayó se ha necesitado un mediador. Por eso Dios sacrificó animalitos para cubrirlos. Por eso Caín y Abel tuvieron que ofrecer a Dios sacrificio, para tener una relación con Dios a través de un mediador, en este caso una víctima inocente, que prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para adorar a Dios se requiere un ¿qué? Mediador, un sacerdote, no como el sacerdote católico romano, porque él es un simple ser humano. En el antiguo pacto, también el sacerdote, el sumo sacerdote, prefiguraba a Jesucristo, pero una vez venido Cristo, ya no hay necesidad de sacerdocio, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mediador. Entonces, a través de Cristo adoramos a Dios. Ni por la mediación de ningún otro. Entonces ahí están los levitas modernos, que son los músicos que nos dicen que ellos hacen bajar la presencia de Dios. ¿Quién sabe para dónde la harán bajar? No necesitamos mediadores. No necesitamos mediadores, ni los levitas, no los pastores son los sacerdotes contemporáneos, tampoco. El único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces hay que mantener ese equilibrio. Si bien la palabra de Dios dice que los que sirven al Señor deben ser honrados, también hay que saber mantener el equilibrio entre eso y la idolatría, porque vamos a terminar idolatrando al líder, pastor, anciano, etcétera, etcétera. El único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? La Virgen María, Jesucristo. Tenemos algunos pasajes de la Biblia, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, versículo 25. Dice la palabra de Dios cómo los hombres cambiaron la adoración a Dios por la adoración a las criaturas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero como nosotros no queremos ser idólatras así de forma tan explícita, entonces lo que hacemos es modificar al objeto de la adoración, es decir, no lo cambiamos, lo modificamos. Le añadimos y le quitamos cositas como si fuera un rompecabezas, ¿no? Le quitamos una ficha, le ponemos otra. De manera que cualquier adoración a Dios
¿sí?, que no sea el Dios de la Biblia, ya voy a explicar el punto, es ilícita también. Ejemplo, cuando Aarón fundió el becerro de oro con el oro que le entregaron los israelitas, ¿qué dijo Abel? Aarón, aquí está el becerro de oro que lo sacó de la tierra de Egipto. Este es Jehová. ¿A quién estaban adorando los israelitas? A Jehová. Estaban adorando a Jehová. No estaban adorando a Baal, ni estaban adorando a Tamuz, ni a Ra, ni a Osiris, ni a Moloch, ni a Quemos, ni a Astarot. Estaban adorando a Jehová. ¿Pero ese era Jehová? No, era una imagen. ¿Qué hizo Dios? Ay, muchachos, los felicito. Yo sé que ustedes tienen buenas intenciones. Esta se la perdono, pero ahí poco a poco van a ir acomodándose a la verdadera adoración. Estudien un poquito más para que sepan. No, candela, castigo. Moisés dio la orden de que los levitas asesinaran a sus compatriotas. Les hizo beber el becerro de oro. Castigo de parte de Dios, porque estaban adorando a una imagen en nombre de Dios. Y hoy en las iglesias modernas se hace exactamente lo mismo. Se adora a alguien a que se le dice Dios, pero no tenemos ni idea quién es Él. Ni idea. No en vano Paul Washer por eso dice que un adorador debería ser la persona que más teología tiene dentro de la congregación, porque ¿cómo voy a adorar yo a Dios si no le conozco? Yo debo conocer al objeto a adorar. Cuando hablo de objeto, no de que Dios sea un objeto, ¿no? Porque de pronto alguien malentiende. No, estoy hablando de aquel que va a ser adorado. El objetivo, para que se entienda mejor, objetivo de nuestra adoración es Dios. Yo debo saber quién es Él. Entonces mire que se puede adorar a Dios, pero no al Dios de la Biblia. Y se puede adorar a Dios de formas no ordenadas en su palabra. Ellos estaban adorando a ese supuesto Jehová, que no era otra cosa sino un becerro de oro. ¿Cómo? Con las mismas prácticas que habían aprendido en Egipto. Cuando ellos van descendiendo del monte, Josué y Moisés, Josué le dice: Señor, escucho grito de guerra, estamos siendo asaltados en el campamento. Y Moisés dice: no, eso no es grito de guerra. Eso es una orgía lo que están haciendo allá. Estaban adorando a Dios con danzas, con desenfreno, con frenesí, fuera de sí mismos. Y Dios dijo: no. Josué oyó el clamor y dijo: hay una batalla. Y Moisés dijo: no, eso no es ninguna batalla. El pueblo se ha perdido. Entonces podemos adorar a Dios también de una forma que Él no ha establecido, y pensar que chévere porque lo hago con buenas intenciones. El pueblo de Israel no quería adorar a otro Dios, querían adorar a Jehová, pero no conocían a Dios. Por lo tanto, terminaron adorando otra cosa de la manera que no debía adorarse a Dios. Colosenses 2:18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Ahí volvemos a la adoración a los ángeles. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que habían personas en aquella época que estaban
adorando a los ángeles. El apóstol Pablo prohíbe esa práctica. Juan 14:6, para hablar del tema del mediador. ¿Qué dice el Señor en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador, solo Jesucristo es el mediador. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. Entonces, si de por sí, acaso, porque pues nunca está de más decirlo, aquí hay alguien que todavía tiene allá su muñequito de José Gregorio, uno nunca sabe, pero a veces yo me he llevado sorpresas poco gratas. José Gregorio Hernández, por allá en una estampita de la Virgen, porque se la regaló la mamá, la abuela antes de morir, le dijo, hija mía, aquí te doy mi regalito. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Tiene más poder una imagen de Goku. No, pero es que eso es un tesoro, eso es idolatría. ¿Por qué hacer un tesoro si es una foto, una estampita, un relicario? Es que eso es un amuleto. No, pues eso suena ya como a brujería, como a sortilegio, ¿no? No hay más mediadores. Entonces, si de pronto alguien todavía no ha querido entender eso porque tiene afectos hacia algo que la abuelita le dejó, la mamá le dejó, pues tiene que revisarse, porque Dios ordena en su palabra. Esas son prácticas que no le agradan a Él. Continuemos. Párrafo 3. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Es decir, la oración con acción de gracias es parte de nuestra adoración y Dios la exige de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se hace con otros, en una lengua conocida. Dios ordena que el pueblo ore, no es opcional. Y en el contexto de la iglesia reunida debemos orar. Por eso hay un culto que se llama culto de oración. Pero para que esa oración sea aceptada, tiene que hacerse dirigida al Padre, en el nombre de Jesucristo, mediante la acción del Espíritu Santo. Hermano, pues así Dios lo estableció, así Dios lo estableció. Sí, porque luego hay personas que muy guiadas por su buena voluntad y sus buenas intenciones, las cuales se van a ir al infierno, sus buenas intenciones, ¿no? No las personas. Estoy chistoseando. Empiezan, pero es que pobrecito el Espíritu Santo. Yo lo he escuchado, por eso lo digo. Pobrecito el Espíritu Santo. Yo quiero orarle a Él porque siempre se le... Pero es que Dios mandó así. ¿Qué le vamos a hacer? Él pone las reglas, punto. Él dijo. Vamos a ver los textos que lo confirman. Juan 14, versículos 13 y 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis a quién, al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí hay que hacer una aclaración. Eso no quiere decir que en el nombre de Jesucristo sea un conjuro. No. Cuando decimos en el nombre, pues en ese contexto se entendía mucho mejor. Aquí pues no hay en nuestra cultura no estamos muy familiarizados con eso, pero en ese contexto es hablar en nombre de, o venir en nombre de, que hablaba de qué, de representación. Yo vengo en el nombre de Cristo ante Dios. ¿Qué quiere decir?
que si no cierro la oración con las palabras mágicas, Dios no me va a escuchar. No, yo lo que digo es, Señor, vengo no en mis méritos, sino en lo basado o fundamentado o cobijado o amparado en los méritos que Jesús hizo en la cruz por mí. Bueno, y a lo largo de su vida, porque en la vida, durante su vida también hizo méritos. Señor, yo vengo no en mi nombre, sino en el nombre de aquel que murió por mí. Señor, tú no tienes que escuchar mi oración. Yo vengo es en el nombre de aquel que pagó mi culpa en la cruz. Y más que palabras mágicas, es una actitud. Entonces, nadie tenga miedo de que si no dice las palabras mágicas, Dios no lo va a escuchar. No, lo que importa es que vengamos amparados en los méritos de Jesús. ¿Qué significa eso? Nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo, porque Juan capítulo 9 dice que Dios no oye a los pecadores. Pero es que eso no lo dijo Jesús. Yo les voy a adelantar. Eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo el ex ciego. Sí, pero el que escribió eso, el apóstol Juan, escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y si lo escribió allí es porque Dios quería que lo leyéramos. Entonces, Dios no oye a los pecadores. Eso es para que cuando usted tenga en alguna ocasión un encuentro con otra persona que no sea creyente, que esté pasando por un problema, no le diga, tú tienes que orar, pídele a Dios que te quite el vicio del alcohol. No lo va a escuchar. No lo va a escuchar porque es enemigo de Dios, está muerto espiritualmente. ¿Qué debo decirle yo? Arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesucristo y Él te salvará. No te va a salvar del alcohol, te va a salvar del infierno. Hará de ti una nueva criatura con nuevos deseos de agradar a Dios y te capacitará con su Espíritu Santo para que, siendo una nueva criatura, el alcohol sea parte de tu pasado. Pero la solución es decirle, tienes que dejar el alcohol a punta de oraciones. ¿Sí? Y súmele todo lo demás, marihuana, adulterio, cocaína, fornicación, fraude, mentira, chisme, envidia, resentimiento. Pídele a Dios que te quite el resentimiento, no lo va a escuchar. Yo tengo que llevarlos ¿a qué? A la fuente, que es Jesucristo. Y cuando Cristo llena nuestras vidas, ¿qué sucede en el creyente? El creyente se convierte en una fuente. Juan capítulo 7. Sigamos, Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, ahí está el hablar en lenguas. Ahí no está hablando de ningún hablar en lenguas, hombre. Ya, maduremos. Ahí no está hablando de hablar en lenguas. Lo que está diciendo es que el Espíritu intercede por nosotros de una forma que nosotros no podemos entender. Ya. Gemidos indecibles, algo que no podemos entender, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios. Pero lo que está diciendo el punto aquí es que Él es quien lleva mi oración a Dios. El tema que estamos tratando es, oramos al Padre en el nombre del Hijo, a través de la mediación o intercesión del Espíritu Santo. Él eleva mis peticiones delante de Dios. Es más, cuando yo voy a orar y voy a pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu guía la oración del creyente para que ore conforme a la voluntad de Dios. Claro, eso también va de la mano con el llenarnos recuerdan el tema de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo llena el hombre del Espíritu Santo? Cuando se llena de la palabra de Dios. O esa es una de las cosas que hace el creyente para alcanzar la llenura del Espíritu Santo, llenarse de la palabra de Dios. Y cuando uno se llena de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces ya no empezamos a pedir cosas triviales, superfluas, temporales, vanas, sino empezamos a orar conforme a lo que Dios desea. ¿Quién guía esa oración? El Espíritu Santo. Primera de Juan 5:14, primera carta de Juan,
capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque recuerdan el texto de Juan 14, que Él decía, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y entonces ahí van los de la prosperidad a decir que pidámosle a Dios carros, casas. No digas casita, di casota. No digas carrito, di carrazo. Y el Señor te lo dará si pides con fe y pactas. No, obviamente hay que traer billete, marmaja, pasta, lana, para que Dios cumpla la oración. Pero la misma Biblia se complementa. Ese es nuestro principio máximo de interpretación. La Biblia es su propio intérprete. Y Juan, como si él supiera que nosotros algún día íbamos a torcer la escritura, nos lo aclara. Lo que pidas conforme a la voluntad. Hermano, pero esto está de más decirlo porque nosotros somos reformados y estamos en la buena onda de la cristiandad. No, hermanos, hay gente embolatadísima. En la cristiandad hay incluso mujeres pidiéndole a Dios un marido que tiene esposa, o sea, pidiéndole a Dios que un hombre casado abandone a su esposa y se case con ellas. Oraciones de ese tipo se oyen. Señor, yo sé que él está casado, pero es que yo lo amo, ese es el hombre que yo quiero para mí. ¿Qué está pidiendo? No hable bobadas. ¿Sí? Pero es que yo estoy enamorada de él. Señor, quítame el amor por mi esposo porque estoy aburrida de él y lo quiero abandonar. Eso no es la voluntad, eso no es orar conforme a la voluntad de Dios. Deberíamos pedir todo lo contrario. Señor, ayúdame a amar cada día a mi esposo. Ayúdame a amarlo a pesar de sus errores y defectos. Eso es orar. Señor, dame un hombre conforme a tu voluntad. Que no tenga chicharrones, es decir, que no venga con una bolsa de problemas. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, ojalá les expropien ese terreno a fulano de tal y me den un lotecito para mí. Eso no es orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es decirle a Dios que siga permitiendo el robo y que yo pueda tomar provecho de eso. Señor, yo sé que lo que voy a comprar es robado, pero yo te pido que todo salga bien. En el nombre de Dios. Mi papá tenía una fábrica de muebles y había un señor que trabajaba en otra fábrica y llegaba y le vendía materia prima. Y no era por galoncitos, cuñetes completos de sellador catalizado, de laca, las resmas de papel lija. Y yo decía, ¿este señor de dónde saca eso? Se lo robaba de la fábrica donde él trabajaba. Hacen la venta y dicen, gracias a Dios hice la venta. O sea, no debemos asombrarnos de nada. Cuarto, la oración ha de hacerse por cosas lícitas, ya lo acabé de mencionar, y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos, ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. ¿Por quién se debe orar? ¿Por qué? En primer lugar, el qué cosa o el qué. Peticiones lícitas. Señor, yo te pido que me ayudes a irme de viaje y que me salga un buen trabajo. Sí, pero no has pensado dónde congregarte. ¿Tú crees que a Dios le va a agradar que te interese en primer lugar tu futuro económico? Y no tengas en cuenta ni siquiera en qué iglesia te vas a reunir.
Entonces tienes que darle la vuelta a la petición. Señor, ayúdame a que donde yo vaya a ir pueda encontrar una iglesia de sana doctrina donde congregarme. Y si no es así, Señor, pues que yo pueda acá obtener de ti el sustento para mi vida y la vida de mi familia, porque para mí lo más importante es mi vida espiritual. Pero nosotros hacemos al revés. Primero buscamos el trabajo, primero buscamos la casa y después cuando estamos allá, venga, y acá no hay una iglesia reformada. No hay, no le queda, no, a 3 horas de, uy, no, eso queda muy lejos. Y la que hay cerca, no, una iglesia de Asamblea de Dios. Ah, no, pues ¿qué más? Dios está en todas partes. ¿Sí o no? No. Primero, ¿a dónde voy a ir? Que haya una iglesia de sana doctrina, porque mi prioridad es, más allá de alimentarme físicamente, es alimentarme espiritualmente. Y si no hay dónde alimentarme espiritualmente, ¿qué debería hacer? Según lo que Dios manda en su palabra, dejemos a un lado el sentimentalismo y el individualismo, el pensar primero en mí. ¿Qué deberíamos hacer? Señor, me abstengo. Porque para mí, antes de ser una criatura en este mundo caído, soy un miembro de la familia de Dios. Debo buscar dónde alimentarme espiritualmente. Pero las personas salen y se van y después por allá están, venga hermano, ayúdeme a buscar una iglesia. Pues porque no la busco antes de irse. ¿Sí o no? Es que el hermano es muy duro. Pues yo no, la Biblia. A favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Esto excluye a los muertos. Señor, yo te pido por el alma de mi abuelita que está en el purgatorio. Apague y vámonos. Venga, va uno a visitar a alguien. Venga, ¿de dónde está fulano? No, es que está por allá que le están haciendo una misa a la abuela. Y uno dice, ¿en serio? ¿De verdad? Sí. No es que está en la misa que le están haciendo por allá al finado. Así le dicen, ¿no? Finado. No sé por qué. ¿Será porque encontró su fin? ¿El finado? No sé. El difunto. ¿Dónde está la misa que le están haciendo allá? Como que en una misa. ¿Yo qué tengo que hacer allá? Pero por los vivos y por los que van a vivir, yo sí puedo orar. Señor, te pido por mis hijos, no los tengo, pero los hijos que tú me vas a dar, Señor, guárdalos. Tengo hijos, pero todavía no han procreado, no se han multiplicado. Procrear es una palabra lícita, ¿no? Porque, el hermano está hablando de... Todavía no tienen descendencia. Señor, te pido por mis nietos, mis futuros nietos, Señor, si tú me los das, guárdalos. Que se levante una generación de hombres y mujeres temerosas de Dios en mi familia. No esta comunidad de tontos que se está levantando en el mundo hoy, que creen cuanta cosa les dice el gobierno y los medios de desinformación. No, Señor, levanta hombres y mujeres valientes de mi familia. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Y de paso, de una vez le quitan el celular, porque pues el celular los va a volver más, les va a atrofiar más el cerebro. Ya los niños son adictos. ¿Ustedes lo han visto? Los niños son adictos al teléfono. Quítenle el teléfono y verán el berrinche que hacen. Y nosotros lo levantamos sin teléfono, ¿cómo la ven? Sí, con algunos traumas evidentes, pero sin teléfono. Tampoco se debe orar a favor de los que han cometido el pecado de muerte. Con esto finalizo. ¿Cuál es el pecado de muerte? Primera de Juan 5:6 menciona el pecado de muerte, pero nosotros lo explicamos en una serie del Evangelio, de la primera carta de Juan. Primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Sí ven? Juan establece 2 categorías de pecado. Pecado de muerte. Cuando está hablando de muerte no quiere decir que la persona se va a morir, ¿no?
Pero es un pecado que como todos los pecados establece una separación o pérdida de la comunión con Dios. Pero hay pecado que es de muerte. Y Juan dice, yo no digo que se pida por ese pecado. Y ay no, pues que hay que orar por el apóstata, hay que orar por Cash Luna, pidámosle a Dios por Benihim, porque... Pero es que Dios dice en su palabra, papito, no pidas por el pecado de muerte. ¿En qué contexto está hablando Juan eso? ¿El contexto de qué? De los falsos maestros. Lean la primera carta de Juan. No saquemos de contexto ese pasaje porque Juan lo está diciendo en el contexto de una serie de personajes que estaban hablando una doctrina falsa de Jesucristo. Los gnósticos estaban presentando un falso Dios y un falso Cristo, y Juan, llegado a este punto, no tengo tiempo para explicarlo porque ya se hizo una serie sobre eso y está en YouTube, la pueden escuchar. El pecado de muerte es la apostasía de los líderes cristianos. Personas que con todo el conocimiento teológico del mundo deciden pisotear el evangelio para su propio provecho. No estamos hablando de una persona que es ignorante en la fe, estamos hablando de personas que con conocimiento de causa dicen no. Sí, yo sé que la Biblia enseña eso, a mí me lo dijo un pastor, me lo dijo en la cara. Hermano, yo sé que usted tiene razón, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque le cae el negocio al hombre. No, ven que hay que orar por él. La Biblia dice que no. Hermano, ¿y por qué es tan enfático eso? Porque luego hay unos que dicen que sí, la Biblia dice que no. Hay otros que dicen que sí, la Biblia dice que no. Hay otros que dicen que sí. ¿A quién le hacemos caso? Yo le quiero hacer caso a la Biblia. Hermano, entonces no se va a salvar. Esa salvación se la dejamos a Dios. Si Dios lo quiere salvar, que lo salve. Pero yo no voy a interceder por esa persona. ¿Por qué es que uno no tiene misericordia? Porque Dios lo manda. Punto. Y Él, como es un Dios sabio, sabrá por qué razón. Una de las razones que no está allí, pero se puede extraer de todo el consejo de Dios, es que cuando empezamos a orar por una persona, empatizamos con ella. Empezamos a llevar la carga de esa persona con nosotros. Como nosotros somos una fábrica de ídolos, puede llegar el punto donde nos pase como el famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Nos enamoremos del secuestrador y terminemos ya no orando por esa persona, sino teniendo una empatía tal con su condición de apostasía que comencemos a justificar lo que está haciendo. Así como la mujer a la que el marido le pega y lo justifica. No, pero es que la culpa es mía. Yo soy el que lo hago reaccionar así. No tiene justificación. Y empecemos a justificar a ese falso profeta, a ese falso maestro, a ese falso líder. Y cuando nos demos cuenta estamos en esa iglesia, en esa sinagoga de Satanás. Por eso Pablo, ¿cómo lo llamaba en la carta a los filipenses? Perros. Todavía nosotros no hemos llegado a ese nivel acá. Pero Pablo les dice, los mutiladores del cuerpo, que estaban enseñando la circuncisión al pueblo del Nuevo Testamento. Digo que no está hablando de gente que dice profecías y que dice falsas doctrinas y que le sacan dinero. Estaban solamente enseñando la circuncisión, no más. Tienes que circuncidarte si quieres agradar a Dios. Y Pablo dice, ustedes son unos perros, obreros fraudulentos. Ahora, si Pablo estuviera aquí hoy en nuestros días y viera todo el show y la demagogia que hacen estos líderes, se iría de para atrás como condorito. Entonces, que quede claro, la Biblia dice, no orar por esas personas, no seas más bueno que Dios. Pero es que eso no es falta de misericordia. No, pues entonces ya cada quien haga lo que quiera. Pero Dios dice, a través del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, yo no digo que se pida por ese pecado. Amén. Damos por finalizada la clase de hoy, mis queridos hermanos. Oído que no estoy regañándolos, ¿no? Eso es porque a mí me da
me da cosa con estas cosas, o sea, el buenismo moderno, ¿no? La corrección política que haya incluso dentro de la misma iglesia. No hay que hablar mal de... Entonces, digámosle eso a Pablo, digámosle eso al apóstol Judas, ¿sí? El que escribió su epístola universal, Judas. Contender ardientemente por la fe. ¿Sí? Porque luego hay el buenismo, pero es que el hermano se excede hablando de eso. Es lo que la Biblia enseña, muchachos. Entonces vamos a orar para finalizar, hacemos el receso de 15 minutos e iniciamos con el culto, ¿listo? Y la semana entrante continuamos con nuestro estudio de principio regulador de adoración. Ya la semana entrante cambiamos el tema de la confesión porque la intención no es detenernos exhaustivamente en este tema, sino avanzar, ¿listo? Entonces vamos a orar. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por este regalo de la salvación y juntamente con ella el regalo de la santificación a través de tu palabra mediante la acción del Espíritu Santo, por la intercesión de Jesucristo, Señor, en tu santo trono. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra podemos saber no solamente cómo conducirnos en nuestra vida diaria a través de los mandamientos que nos das, sino también de forma explícita cómo tú ordenas el comportamiento del creyente en el culto congregacional. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.